Un saludo cordial, estimados amigos, quienes habla hermano Pablo de Jesús, misionero de Santa María, Madre de Dios. Hoy vamos a comentar un poco sobre la dimensión eucarística, en especial cuando hemos estado escuchando durante estos días en la palabra de Dios el maravilloso discurso del pan de vida, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y allí se ahonda en el tema del pan de vida, donde no solo se trata de acoger la palabra reveladora de Jesús, sino de hacer sitio al misterio de su persona captada en su dimensión eucarística. Jesús es pan de vida, no solo en todo lo que hace, sino especialmente en el sacramento de la Eucaristía. En este tiempo se hace urgente para nosotros tomar conciencia de la necesidad que tenemos de la Eucaristía y del vacío que nos crearía si nos faltase. La Eucaristía está en el centro de la iglesia y es lo que celebramos todos los días, es la Pascua diaria. Y cada pequeño progreso de nosotros en su comprensión se traduce también en un progreso en la vida espiritual de la persona y por ende de toda la comunidad. Pero también por su constante celebración corremos el riesgo de rutinizarla y de perder nuestra capacidad de asombro al participar de ella. Y a veces la reducimos a un simple rito. San Juan Pablo II en la carta Ecclesia de Eucaristía, escrita en 2003, dice que los cristianos debemos redescubrir y mantener vivo el asombro eucarístico. Propongámonos nosotros redescubrir el asombro eucarístico. Hablar de la Eucaristía en tiempos tan convulsionados no es huir de la realidad dramática que estamos viviendo, sino una ayuda para mirarla desde un punto de vista más elevado y menos contingente. La Eucaristía nos ofrece la verdadera clave de lectura de la historia, pues ella nos asegura que Jesús está con nosotros, no solo intencionalmente, sino realmente en este mundo nuestro que parece escaparse de nuestras manos en cualquier momento. Y Él nos ha dicho, ánimo, yo he vencido al mundo. Y es que la Eucaristía está presente en la historia de la salvación. ¿Y qué lugar ocupa la Eucaristía en la historia de la salvación? Pues la respuesta es, no ocupa un lugar, sino que lo ocupa todo. La Eucaristía está presente de tres maneras diferentes en los tres tiempos de la salvación. Está presente en el Antiguo Testamento como figura, está presente en el Nuevo Testamento como acontecimiento y está presente en el tiempo de la iglesia como sacramento. La figura anticipa y prepara el acontecimiento. El sacramento prolonga y actualiza el evento. En el Antiguo Testamento, la Eucaristía está presente en figura. Una de estas figuras era el maná, otra el sacrificio de Melquisedec, otra el sacrificio de Isaac. Figuras que ya nos estaban anticipando el acontecimiento de Cristo. Con la venida de Cristo y su misterio de muerte y resurrección, la Eucaristía ya no está presente como figura, sino como acontecimiento, como realidad. Lo llamamos acontecimiento porque es algo que sucedió históricamente, un hecho único en el tiempo y en el espacio, sucedido solo una vez e irrepetible. Y nos lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9. Cristo, solo una vez en la plenitud de los tiempos, apareció para anular el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Finalmente, en el tiempo de la iglesia está presente como sacramento, es decir, en el signo del pan y del vino, instituido por Cristo. Es importante que entendamos bien la diferencia entre el acontecimiento y el sacramento. En la práctica es la diferencia entre la historia y la liturgia, pero dejemos que San Agustín nos ayude un poco a entenderlo. Decía San Agustín, nosotros sabemos y creemos con fe certísima que Cristo murió una sola vez por nosotros, el justo por los pecadores, el Señor por los siervos. Sabemos perfectamente que esto solo ha sucedido una vez y sin embargo el sacramento lo renueva periódicamente, como si se repitiera varias veces lo que la historia proclama que ha sucedido una sola vez. Sin embargo, acontecimiento y sacramento no están en contraste entre sí.
como si el sacramento fuera falaz y solo el acontecimiento fuera verdadero. La historia revela lo que sucedió una vez y cómo sucedió. La liturgia hace que el pasado no se olvide, no en el sentido de que hace que vuelva a suceder, sino en el sentido de que lo celebra. Agustín aquí utiliza, como hemos escuchado, dos verbos, renovar y celebrar, que son muy justos siempre que, sin embargo, se entiendan uno a la luz del otro. La misa renueva el acontecimiento de la cruz celebrándolo, no reiterándolo, y lo celebra renovándolo, no solo recordándolo. La palabra en la que hoy se logra el mayor consenso es quizás el verbo representar, entendido en el sentido fuerte de representar, es decir, hacer presente de nuevo. Según la historia, ha habido, por lo tanto, una sola Eucaristía, la realizada por Jesús con su vida y su muerte. Según la liturgia, sin embargo, es decir, gracias al sacramento, hay tantas Eucaristías como se han celebrado y se celebrarán hasta el fin del mundo. El acontecimiento se realizó una sola vez. El sacramento se realiza cada vez. Y nos dice la carta a los Corintios, cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Es decir, gracias al sacramento de la Eucaristía, nos convertimos misteriosamente en contemporáneos del acontecimiento. El acontecimiento se nos hace presente y nosotros al acontecimiento. Les propongo que en el próximo video reflexionemos sobre la Eucaristía en su etapa actual, es decir, como sacramento, conociendo un poco más el significado del rito celebrado y un acercamiento a la profundidad de los misterios de la fe, para permanecer lo más posible anclados a la naturaleza sacramental y ritual de la misa. Y seguiremos de cerca el desarrollo de la misa en sus tres partes: liturgia de la palabra, liturgia eucarística y la comunión. Espero en el Señor compartir con ustedes la siguiente catequesis sobre la liturgia de la palabra. Y así lentamente, pero conscientemente, vamos reabriéndonos al asombro del don de la Eucaristía. Hasta una próxima. Dios los bendiga.